Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase, bienvenidos y bienvenidas al Destape. A quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 7 minutos, en toda la República Argentina. Vamos a estar hasta las 12 acá con ustedes, hablando de toda la actualidad en otra semana movida, que semana no lo es en este país, pero con mucha de la información por estas horas que gira en torno a un hecho, en realidad, que tuvo lugar en otro país. Estamos hablando de Bolivia, pero que tiene mucho y mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina, y por eso es que le vamos a dedicar un buen rato. Hace un ratito nada más Ari Lijalad habló largo y tendido, y les recomiendo después, quienes no lo vieron o no lo escucharon, que lo vayan a buscar, contando en detalle los pormenores del caso del que nos enteramos ayer, que involucra a Fernando Cerimedo, un ex asesor de Bolsonaro, de Milei y de otros gobiernos de ultraderecha en todo el continente, y que forma parte de un entramado que justamente se encarga de hacer que esos gobiernos sucedan, por las buenas o por las no tan buenas. Entonces, más allá del caso puntual de ayer, me parece que es importante hablar de todo lo que revela este caso. Vamos a empezar con la noticia, tal como llegaba a la Argentina ayer, prácticamente en simultáneo del ataque, o el supuesto ataque, contra la activista, la dirigente política Nadia Beller, y la detención de Fernando Cerimedo, acusado por ella de haber ordenado ese ataque. Así lo cubrían los medios en Bolivia. Lugar donde fue trasladado Fernando Cerimedo luego de que la policía lo interceptara en el aeropuerto Viru cuando esperaba abordar un vuelo hacia Argentina. En este momento la policía está ya aguardando la presencia del fiscal para poder tomar la declaración informativa de esta persona, quien presuntamente habría sido mencionado por la víctima en el momento en que era trasladada hasta la clínica para recibir atención. Los 3 impactos de bala no habrían comprometido su vida, y es por ello que ella estaba consciente en el momento del traslado para recibir la atención. Fue sometida a una cirugía y en este momento se recupera. Mientras tanto, estamos aguardando un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes para saber detalles del operativo que se ha realizado y en qué momento ya se va a tomar la declaración de esta persona que está siendo investigada por el atentado contra Nadia Beller. Bueno, Cerimedo y Nadia Beller tenían una relación personal, lo cual convierte este episodio, o por lo menos la denuncia, debe ser tratada como un caso de violencia de género, pero no solamente eso, sino que tanto él como ella eran parte de este entramado de ultraderecha en Bolivia. Cerimedo se encargaba de tejer redes en varios países de la región, que a partir, además de mucho de lo que contó ella en las entrevistas que dio durante el día de ayer, una de ellas, la mejor para mí, la que dio acá con Mariano Martín en el Destape ayer a la tarde, que es no solamente un espacio político, bueno, algo que ya sabíamos, confirma cosas que ya sabíamos, pero que es que esta ultraderecha que gobierna buena parte del continente y que forma parte de la doctrina de los designios de Estados Unidos para el continente, no es solamente un espacio político, sino que también es una mafia que se encarga de enriquecerse a partir de los erarios públicos, allí donde llega a tomar el poder, y de resolver mediante la violencia tanto sus diferencias internas, como lo vimos ayer, como también, y con mucha más violencia por supuesto, las externas, es decir, las amenazas que esta mafia, que este proyecto de poder mafioso tiene. Y esas amenazas somos los opositores, es la democracia. Porque Beller lo denunció por delitos muy graves a Cerimedo, en términos de violencia y de corrupción, incluyendo cosas que ya sabíamos sobre la corrupción acá en la Argentina, donde la declaración de Beller no dice nada distinto a lo que había dicho Cerimedo en su momento en la causa judicial. En todo caso, al que hay que ir a reclamarles al Poder Judicial argentino, que no hace absolutamente nada con esa información.
Y todo eso puesto al servicio, insisto, de un esquema continental que trabaja contra las democracias en el continente americano y contra la soberanía de los países del continente americano bajo el paraguas del Departamento de Estado, del Pentágono, de la CIA y de sus socios en Silicon Valley. Y en ese esquema Cerimedo era una pieza muy importante. Entonces, insisto, más allá del caso puntual de esta denuncia contra él, que lo tiene detenido en Bolivia, a mí me parece que hay que aprovechar este caso puntual para echar luz sobre el esquema en general, que es el que además nos afecta directamente a nosotros. Miren cuán importante era Cerimedo en este esquema, que así lo definía la propia Bellier en una de las notas que daba ayer después de haber sido atacada. El asesor del presidente se encargaron de taparlo, es más, me hicieron atender porque tenía lesiones en el cuello, no podía tragar y me dificultaba hablar. Me hicieron atender con el médico personal del presidente que también tapó todo y no dio orden de nada. Yo le hice saber este extremo a la jefa de gabinete de Rodrigo y tampoco dijo nada. O sea, hay un contubernio de todo el gobierno. La policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja la policía. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo y lo van a cubrir absolutamente. Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo. Una declaración impactante, pero para nada increíble, para nada inverosímil. Si acá viniera alguien a decir, acá no gobierna Javier Milei, gobierna Peter Lamelas, por ejemplo, nadie podría decir que es una locura. No hay, con alguna excepción, pero en general, los gobiernos que está poniendo ahora en Estados Unidos, en la región, son directamente gobiernos delegados, no son gobiernos fuertes alineados. Y esa es una característica interesante. Cerimedo fue una persona muy importante para que Milei llegue al poder en la Argentina. Y si bien él personalmente está alejado ahora del esquema más cercano de poder del gobierno de Milei, sigue siendo socio de Javier Negre en La Derecha Diario, que es un órgano oficialista sin ninguna duda. Sigue siendo, además, una persona sumamente influyente sobre Juan Pablo Carreira, Juan Doe, funcionario con despacho en la Casa Rosada. Pero también, insisto, forma parte de un esquema en el cual Milei y todo lo que rodea a Milei no deja de ser una pieza subordinada a algo más grande. Yo ayer, hablando con alguien que lo conoce muy bien, a Cerimedo, y que hablaba con él con frecuencia hasta hace poco, me dijo que Cerimedo tenía pensado instalarse en la Argentina el año que viene. Le dije, ¿para la campaña? Me dijo, sí. Le dije, ¿para la de Milei? Me dijo, no sé. Ojo. Ojo. Porque me parece que acá hay algo interesante. Miren, acá tenemos un posteo de Javier Negre, del socio de Cerimedo, que reconoce, dice, celebrando con mi socio Cerimedo un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de La Derecha Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera. Y se los ve a los dos brindando muy contentos. Es decir, ellos iban, esto empezó en Brasil, después vino a Argentina y a partir de ahí tuvo escala continental y iban de país en país llevando los designios del Departamento de Estado, de la CIA y apoyando a los candidatos que mandaba Estados Unidos para hacerlo. Hoy La Derecha Diario y ese ecosistema de Negre y de Cerimedo forma parte de ese aparato. Claramente forma parte de ese aparato. Ahora vamos a ver incluso más detalles. Y acá es donde me parece que hay que abrir una ventana a lo que está pasando en la Argentina que nos puede dar una perspectiva distinta sobre este tema. Porque cuando uno va a ver lo que pasaba en Bolivia,
durante la campaña electoral del año pasado, en la que Rodrigo Paz ganó, con la asesoría de Fernando Cerimedo, con el trabajo tan importante de Fernando Cerimedo, que una vez que Paz asume, Cerimedo sigue siendo un asesor clave en su estructura de gobierno, no como el candidato de la ultraderecha. Rodrigo Paz no era el candidato maga en esa elección. Ese lugar lo tenía Tuto Quiroga, que es otro asset de la CIA que hace mucho tiempo viene operando en Bolivia. De hecho, fue presidente de Bolivia durante un par de años antes de la llegada de Evo Morales y fue el candidato que perdió contra Paz el balotaje en las elecciones del año pasado. Y hasta ahora la caracterización de Paz era de un centrista o de un candidato de centro derecha que cuando llegó al poder fue, digamos, convencido por parte de Estados Unidos para que colabore con su proyecto. Pero ahora que uno ve el rol central que tiene Cerimedo, ya estaba ahí. Este hecho nos hace prestar atención. En todo caso, quizás nosotros deberíamos haberle prestado atención antes a este asunto. No puede dejar de preguntarse, uno no puede dejar de preguntarse, yo no me puedo dejar de preguntar, si desde el principio el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, la CIA, Silicon Valley, el Pentágono, etcétera, tenían dos candidatos en esa elección. Uno con un discurso maga y otro con un discurso de centro-derecha, para asegurarse un balotaje entre los dos, dejar afuera al MAS y tener un gobierno afín a la doctrina Donroe en un país con recursos de litio, en un país además, donde sacar al MAS les costó muchísimo y no quieren arriesgarse a que se deshaga eso. Y digo, esto es interesante porque estamos viendo algo muy parecido acá, con candidatos como Goebbels, como Haddad, cuyas vinculaciones con el aparato de poder norteamericano son conocidas y que vienen acá a presentarse como candidatos de centro, de centro-derecha. Algunos incluso exploran la posibilidad de ser parte de una PASO opositora. No sea cosa que el plan sea el mismo. Tener dos candidatos que respondan al rumbismo, a seguir con la Argentina, América Latina, como un apéndice para que Estados Unidos extraiga recursos y aproveche posiciones estratégicas, y contrabandeen una de esas posturas como una postura opositora. Porque si Cerimedo tenía pensado venir acá el año que viene a trabajar en una campaña y esa campaña no era la de Milei, las cuentas se hacen solas. Decía, Cerimedo es una pieza clave de este entramado, porque algunos si no podrá decir, bueno, es un consultor, estás sacando conclusiones muy apresuradas de algo que hizo una persona, o que dice que va a ser una persona. El año pasado, el Cerimedo fue premiado como el consultor político del año en la Gala Hispana en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la residencia de Trump, desde donde Trump gobierna buena parte del año, ahí cerca de Miami, en Florida, y donde se hizo el año pasado esta Gala Hispana. Son eventos para recaudar guita, para hacer lobby, y donde dan estos premios. Se ve que lo de los premios Falopa no es algo exclusivo de Milei, sino que es algo que cunde en la ultraderecha. Y él ahí agradece a todo el equipo de Numen Publicidad, que es su empresa, y a los que lo acompañaron. El que le entrega el premio es Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que fue el encargado además de darle el premio, de anunciar el premio para Fernando Cerimedo, y lo hizo con un discurso que hace, yo diría, redundante el 80% de lo que podamos decir en cualquier columna que explique esto. Vamos a escucharlo porque es realmente esclarecedor. Es un honor estar aquí y abrir un espacio para un argentino. Y mira que quien está hablando es un brasileño, pero un hombre que casi me puso en el cárcel. Y esto no es un chiste. Fernando Cerimedo tuvo el coraje de desde Argentina ayudar a Brasil. ¿Cómo? Denunciando a las posibles fraudes electorales que se pasaron en 2022 en la elección que puso el socialista Lula da Silva como presidente electo de Brasil.
Fernando Cerimedo utilizó la data, los datos del Tribunal Superior Electoral. Todavía sus videos en YouTube hasta hoy siguen censurados en Brasil. Y así se pasan en las dictaduras. Lo que no sabía él es que un par de días después de su transmisión en vivo en YouTube y haciendo estas denuncias, el juez de la Suprema Corte de Brasil, el loco que puso hasta Elon Musk bajo investigación en Brasil, su nombre es Alexandre de Moraes, habló para sus asistentes: mira, tenemos que arrestar a Eduardo Bolsonaro. ¿Y cómo iban a hacer esto si yo no soy corrupto, no tengo involucración con los carteles y nada de esto? El loco juez habló: conecten Eduardo a Cerimedo, porque Cerimedo ya es en Brasil alguien antidemocrático, porque contestó a las elecciones. Es el mismo que se pasó con presidente Trump. ¿Se acuerdan del mugshot en Georgia? Se fue por cuenta de hablar del proceso electoral. Entonces yo tengo un gusto muy grande, un honor muy grande de llamar aquí en el stage a Fernando Cerimedo, un bravo argentino que tuvo el coraje de denunciar las cosas malas que se pasan al mundo. Y estamos aquí hoy juntos para decir a Alexandre de Moraes: nosotros no tenemos miedo de usted. Encarceló a mi padre, vamos a ganar las elecciones en octubre con mi hermano Flavio y te sacar de la Suprema Corte de Brasil. Gracias, Cerimedo. Bueno, está todo ahí. Para empezar hay que decir que está siendo asesorado por abogados, por eso dice que Cerimedo denunció el posible fraude, porque si dice que Cerimedo denunció fraude va en contra de la propia estrategia de defensa de Bolsonaro y de Cerimedo. En segundo lugar hay que decir que Eduardo Bolsonaro está haciendo esto desde Estados Unidos porque no puede pisar Brasil porque va preso, igual que su padre. El juez del que habla es el mismo juez que insultó Milei junto a Lula cuando estuvo hace 2-3 semanas en Brasil, para que vean que el guión lo reciben todos de la misma fuente. Y bueno, y ahí está todo. Cerimedo colaboró con el intento de denuncia de fraude que luego justificaría un intento de golpe de Estado. Esa es la parte que no dice Eduardo Bolsonaro. Su padre está preso porque intentó un golpe de Estado que se apoyó en las denuncias de fraude que había hecho Cerimedo. Y lo dice el propio Bolsonaro. Ahí en ese discurso, algo que digo siempre yo acá, que es lo mismo que pasó en Estados Unidos. Claro, Bolsonaro lo dice porque a Trump también trataron de hacerlo fraude. Está demostrado que a Trump no trataron de hacerlo fraude, que fue Trump el que siguió el libreto. Denunciar fraude, tratar de dar un golpe de Estado. En Estados Unidos se hizo en el 20 y en el 21, fraude en noviembre del 20, golpe de Estado en enero del 21. En Brasil sucedió 2 años más tarde. Esos son los socios de Milei, digo, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones acá. Tanto Bolsonaro como Trump eran mandatarios en esa elección, iban por la reelección, igual que Milei ahora. Ojo, ojo. Bueno, resulta que cuando sube a agradecer este premio, que insisto, se lo dan en la residencia de Donald Trump, se lo da a Eduardo Bolsonaro, Cerimedo agradece un montón de gente, entre los cuales se destacan estas 2 personas. Quiero, entre paréntesis, reconocer mucho este material. Lo tomé de la cuenta de X de Javier Esmaldone, que ayer hizo un trabajo muy detallado de resumir los vínculos de Cerimedo con este armado. Así que le agradezco haberme facilitado los cortes y demás. Bueno, cuando sube a agradecer entonces el consultor argentino le agradece a estas 2 personas. Quiero decir algo en inglés. Gracias, Brad Parscale, por creer en mí todo el tiempo y darme tu tecnología, y a Tim Dunn por dar la pelea a Meti Latinga y contra el socialismo. Gracias, Brad. Bueno, creo que eso está doblado con inteligencia artificial. No es que dijo voy a hablar en inglés y hablo en castellano, Cerimedo. Creo, no estoy seguro. ¿Quiénes son estas 2 personas a quienes agradece Brad Parscale
y Tim Dunn. Bueno, Brad Parscale fue el jefe de campaña digital de Trump en el 2016 y luego se dedicó justamente a armar todas las campañas sucias de la ultraderecha a lo ancho y a lo largo del mundo. Esta es una noticia de hace 15 días, es la última. Podría estar 2 horas hablando de Parscale. Que dice, el ex jefe de campaña de Trump trabaja para influir en cómo los chatbots de IA hablan sobre Gaza. Porque ustedes saben que los chatbots de IA se alimentan de lo que hay en Internet. Entonces esta gente crea blogs falsos, comentarios en redes sociales falsos y demás para que cuando los bots ChatGPT y demás van a alimentarse de ahí, a buscar información, sean influenciados y entonces le lavan la cara al genocidio en Gaza. Eso está haciendo el amigo Brad Parscale, sin el cual todo lo que hace Cerimedo no sería posible. Lo que hace Cerimedo básicamente es cargarse la democracia en el continente. El segundo, Tim Dunn, es un empresario petrolero de Texas que hizo mucha plata y desde hace muchos años viene gastando mucha plata en bancar a candidatos en elecciones para influir políticas públicas, sobre todo financiando candidatos de extrema derecha vinculados al cristianismo evangélico. Es el que pone la guita, básicamente. Es el que pone la guita para todas estas operaciones. Es curioso porque gastó casi $30 millones en las elecciones de la legislatura estatal de Texas, pero no lo gastó para bancar la campaña de los candidatos republicanos, que en general ganan siempre en Texas, tienen la mayoría asegurada, sino para bancar las internas. A cada candidato republicano, a cada legislador republicano, le financió una interna que lo corriera por ultraderecha. Y así fue comiéndose para la ultraderecha la legislatura de Texas. A partir de que Trump llega al poder el año pasado por segunda vez, empieza a hacer lo mismo a nivel nacional y ahora también vía Cerimedo, Negre y toda esta gente está tratando y financiando elecciones o intervenir en las elecciones en toda América Latina. Para terminar de cerrar un poquito esta historia, ¿quién tiene previsto ir a la segunda edición de la Gala Hispana, que se va a celebrar ahora en pocas semanas nuevamente en Mar-a-Lago? Tatán, tatán. El presidente argentino Javier Milei. ¿Y quién lo anuncia? Tatán, tatán. El socio de Cerimedo, Javier Negre, que dice, tras el éxito de la Gala Hispana de Mar-a-Lago, tenemos el placer de anunciarlos la gala en la que celebraremos el mes que viene la herencia hispana en Washington, D.C., donde vendrán presidentes, gobernadores, diputados, embajadores, influencers, artistas y empresarios que representan el nuevo poder hispano en Estados Unidos, el hemisferio occidental y Europa. Aquí va el primer gran nombre, el presidente de Argentina, Javier Milei. O sea, Negre es uno de los organizadores de esto. Ergo, Cerimedo es uno de los organizadores que decidió darse un premio a sí mismo. Nada en contra de eso. Es gente muy poderosa. No son actores secundarios de esta historia. Son mafiosos que están, digamos, hackeando la democracia en todo el continente, para no decir otras cosas, porque a algunos los asustan algunas palabras más fuertes. Yo creo que es hora de empezar a usar palabras más fuertes. Que una vez que llegan al poder, utilizan ese acceso al poder para 2 cosas. Uno, enriquecerse enormemente, acá en la Argentina, en Bolivia y en todas partes. Y lo otro, entregar el país a la doctrina Monroe, a los designios de Estados Unidos para la región en esta época que estamos transitando, empezando a transitar, donde Estados Unidos se repliega de su papel global, lo cual es una pésima noticia para los que vamos a hacer más que nunca su patio chico, o como les dicen ellos ahora, el escudo de las Américas, ¿no? Un escudo es lo que vos pones en el medio para no lastimarte vos y que se haga pelota el escudo cuando te llegue algún ataque. Ahora, ya sabemos y está muy claro quiénes son estos mafiosos, cómo actúan, que el sicariato no les resulta ajeno. También está empezando a quedar claro qué quieren hacer con nosotros. Y muy cortito, porque esto me quedó de ayer y me parece que no hay que dejarlo pasar. Pocos días después de que cayera la ley de tierras, TIL avisa que compró acciones de Vista, la petrolera argentina. Y Pablo Cerdán, un tipo que viene siguiendo todos estos temas con mucha seriedad, notó una relación ahí que a mí se me escapó. Por eso también es muy importante
compartir las cosas que uno va aprendiendo y descubriendo, porque estas cosas, como dice siempre Ari, son un proceso colectivo. Y que es muy interesante. Milei creó por decreto, escribe Pablo, la ciudadanía por inversión. ¿Le alcanza a TIL para comprar acciones de Vista en Vaca Muerta para tenerla? Porque claro, volteamos la ley que dice que a los extranjeros no se le pueden vender ciertas tierras. Ahora, Milei tiene un atajo que es, bueno, a cualquier extranjero le podemos vender un pasaporte argentino sin necesidad de residencia ni ningún otro tipo de requisito, y entonces deja de ser extranjero, entonces la ley de tierra no se le aplica, entonces puede comprar lo que quiera. ¿Qué pasa? Los decretos 366-2025 y 524-2025 dicen que un extranjero puede naturalizarse sin vivir un solo día acá si hace una inversión relevante. ¿Qué es relevante? No lo dice ninguna ley, lo decide Toto Caputo. ¿La compra de TIL califica? Bueno, depende. TIL compró acciones en Wall Street a otro inversor de Wall Street de una sociedad que explota Vaca Muerta. Ni un dólar tocó suelo argentino. Si eso puede valer un pasaporte, el régimen es para venderle la ciudadanía a cualquiera que quiera. ¿Por qué querría TIL ser ciudadano? Viene a dos cosas que son una sola: el negocio, energía para los data centers de la IA con el gas de Vaca Muerta regalado. Y también su obsesión de siempre, el refugio ante el colapso y las ciudades privadas fuera del alcance de los estados, como próspera en Honduras. Negocio y refugio exigen lo mismo: tierra con recursos, sobre todo agua. Un data center la necesita para refrigerarse, tanto como un búnker para sobrevivir, y la ley de tierras le prohíbe a un extranjero ser dueño de tierras con agua. Lo único que la ley le cierra es lo que sus proyectos exigen. Exagerado, ya lo hizo. En Nueva Zelanda le regalaron la ciudadanía con 12 días de residencia y compró 200 hectáreas sobre el lago Wanaka, esquivando los controles a extranjeros. El país se enteró 6 años después, cuando ya era tarde para discutirlos. ¿Vienen inversiones y te quejas? Se pregunta Pablo. Nadie está en contra de la inversión. Chevron y Shell operaron Vaca Muerta años siendo extranjeras sin pasaporte. Para invertir no hace falta ciudadanía. Si igual se ofrece es para comprar lo único que la inversión no compra, lo que la ley reserva a los argentinos. Y es solo TIL. Vayan a Mendoza, está Guamaní, que son las 32.000 hectáreas en los Andes para el búnker de los multimillonarios del fin del mundo, cuyo socio principal, además de Barsavsky, que es el que salió a dar la cara, es Alec Oxenford, embajador de Milei en Washington, amigo personal de Peter Thiel, estuvo presente en las primeras 2 reuniones entre Milei y Thiel, fue la persona que los presentó. La finca se compró semanas después de la elección. Un asesor del propio gobierno lo confesó al Financial Times. El plan es vendernos como refugio del grupo apocalíptico de California, la Argentina como coto de caza para cuando se les incendie el mundo que ellos mismos prendieron fuego. La hipocresía completa: el embajador de Estados Unidos exige echar a Huawei por protección de datos y la misma semana el dueño de Palantir, la empresa de espionaje del Estado norteamericano, entra en la mayor exportadora de crudo de Vaca Muerta. Bueno, y ahí termina diciendo: el que estuvo en la primera reunión entre Thiel y Milei fue Oxenford. Está todo muy a la vista. Yo lo único que voy a agregar es, en un mes y moneditas sale mi libro, así que si les interesan todos estos temas, ahí va a haber mucha, pero mucha data toda junta. Así que aguanten que ya está por salir. Aprovecho y meto el chivo, ya que estoy hablando del tema. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?